Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de epilepsia. Perdón, Es- doctor, una pregunta. ¿Por qué falta la mitad del grupo? ¿Tienen inglés? ah, no sé, doctora. Ok, bueno, adelante, doctora. Sí. Este, ok. El siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí les puse el contenido de lo que vamos a abordar en esta plática y pues lo vamos a ir desarrollando. Dentro de las generalidades, tenemos que, bueno, la epilepsia es una enfermedad cerebral, la cual no es transmitible, pero es crónica y afecta a personas de todas las edades. Se dice que en todo el mundo unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo cual la va a colocar o la va a convertir en uno de los trastornos neurológicos pues, más comunes. En México la cifra es diferente porque, bueno, se dice que 2 millones de personas son las que padecen epilepsia en comparación del resto del mundo. Bueno, cerca del 80% de los pacientes van a vivir en países de ingreso bajo y medianos o medio. Y se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones o sin estados epilépticos si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. En muchos lugares también del mundo, los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de estigmatización y de discriminación, sobre todo porque hay en algunos lugares donde todavía se tiene la creencia de temas como religiosos. Por eso como la discriminación. Eh, la que sigue, por favor. Ok. Bueno, el término epilepsia, como tal, ahorita vamos a ver unas definiciones independientemente de la definición de epilepsia. Eh, Proviene del griego epilambanein, que significa ser sobrecogido o ser presa de fuerzas desde el exterior. Esta se define como una enfermedad cerebral caracterizada por una predisposición crónica para producir o generar crisis epilépticas con sus consecuencias clínicas, psicológicas y sociales. La siguiente, por favor. Ok, entonces, para poder como continuar el tema, debemos dejar unos términos como en claros y podamos entender lo demás. Las crisis epilépticas son la presencia transitoria de síntomas o signos debidos a una actividad normal, excesiva y sincrónica del cerebro. Mientras que un síndrome epiléptico, ¿le puedes dar un clic, por favor? Mientras que un síndrome epiléptico va a ser un conjunto de signos y síntomas que definen un padecimiento epiléptico, tanto por el tipo de crisis como por su evolución natural. Alteraciones genéticas conocidas, anomalías, características en el electroencefalograma y respuestas específicas al tratamiento. La que sigue, por favor. Ahora, un estado epiléptico va a ser una crisis epiléptica en cualquiera de sus tipos si se repite o persiste durante 30 minutos o más, sin recuperación, y lo cual va a originar una semiología clínica diversa y tiene una base tanto anatómica, fisiológica y etiológica variable. Ahora, ¿le puedes dar un clic, por favor? También les puse esta definición que venía en el libro porque pues también se me hizo muy interesante, que es la encefalopatía epiléptica. Esta es una situación clínica que se va a atribuir o es consecuencia de las propias descargas epilépticas, lo cual va a causar un deterioro progresivo de la función cerebral, produciendo defectos mentales de motricidad y desarrollo en grado variable. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la etiología de la epilepsia, esta puede ser muy variable, puede ser desde metabólica, inmunológica, infecciosas, estructurales, así como desconocidas y genéticas. Dentro de las genéticas, bueno, es
mencionaba que no hay como, bueno, no encontré como algunos genes involucrados como tal, pero sí mencionaba que si los papás presentan epilepsia o tienen epilepsia, los hijos tienden a ser como propensos a también presentarla. En cuanto a las metabólicas, pues estas son por enfermedades, por ejemplo, enfermedades vasculares como ictus o hemorragias cerebrales. Dentro de las estructurales pueden ser por traumatismos craneales o por anomalías en el desarrollo, ya sea pues desde, o sea, sí, desde el embarazo que hay un desarrollo a nivel pues anómalo, a nivel neurológico, y pues esto nos puede propiciar pues estas crisis epilépticas y producir una epilepsia. Ahora, en cuanto a enfermedades infecciosas, pues pueden ser, por ejemplo, la meningitis, las encefalitis o abscesos cerebrales, bacterianos o parasitarios. También pueden estar dados por tumores y pues creo que sí, por tumores y nada más. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la fisiopatología, bueno, recordemos que el sistema nervioso está compuesto por neuronas que se comunican entre sí por una sinapsis. Esta sinapsis consta de 3 elementos principalmente para que pues esto se pueda dar. Es la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona posináptica. Ahora, si nosotros recordamos como la fisiología normal de lo que sucede, bueno, pues primero el neurotransmisor va a ser sintetizado en el soma y a su vez va a ser transportado hacia las terminales sinápticas. Después, estos pues neurotransmisores, no sé si puedas como irle señalando ahí, por favor. Ahí lleva los numeritos. Después estos pues neurotransmisores van a ser pues almacenados, perdón, en pequeñas vesículas en el botón sináptico. Después de que son almacenadas, llega un estímulo del potencial de acción al axón, que este también proviene del soma, y va a ocasionar la apertura de canales de calcio, estos dependientes de voltaje. Y bueno, pues una vez que los canales de calcio, una vez que el calcio entra a la neurona presináptica, va a movilizar a las vesículas cerca de la membrana plasmática. Estas vesículas de los neurotransmisores, pues se van a fusionar con la membrana de la neurona presináptica y se va a liberar el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Después, pues el neurotransmisor se va a unir a su receptor, que pues va a estar ubicado en la neurona posináptica, y pues esto va a producir el efecto de la neurona posináptica, o va a continuar lo que es el potencial. Ahora, los dos neurotransmisores en los cuales pues, nos vamos a enfocar y que son de importancia y los cuales son liberados son el GABA y el glutamato. El glutamato va a ser liberado a la hendidura sináptica y va a llegar a la membrana posináptica para unirse a receptores específicos llamados NMDA, que son los que les puse, bueno, a la derecha les puse así como el glutamato y abajo su receptor específico. La unión de estos pues va a ocasionar que a nivel de la membrana posináptica se abran los canales de sodio y calcio y se produzca o va a provocar una despolarización que va a causar pues un potencial de acción que seguirá hacia la neurona posináptica. Mientras que el GABA, bueno, pues este proceso va a ser el mismo que el anterior, solo que cuando llega a la membrana posináptica se va a unir a sus receptores específicos, que estos van a ser los GABA-A, y estos GABA-A van a abrir canales a través de los cuales va a entrar el cloro, y esto va a provocar que se inhiba el impulso eléctrico. Entonces, pues estos, así como en resumen,
estos dos neurotransmisores van a ser los responsables de una inhibición o una excitación. Ahora, bueno, ¿qué es lo que ocurre en la crisis epiléptica? Bueno, en la crisis epiléptica hay un cambio de despolarización paroxístico, que es lo que les puse en el cuadro verde, así cambio de despolarización paroxístico, o como está escrito ahí, y sus siglas en inglés es PDS. Este es un elemento celular básico de la descarga epiléptica. Esto puede ocurrir, en el libro mencionaba una sola causa, bueno, la pone como dos, pero en sí, resumida, es una, ¿no? Que es el desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Pero, bueno, yo encontré que puede ser por 4 posibles causas. La primera causa puede estar debida o puede estar más bien a nivel del axón. ¿Y cómo se va a explicar esto? Bueno, la anormalidad la normalidad va a estar en los canales tanto de sodio o de potasio, porque recordemos que para que se produzca el impulso, el potencial de acción, se abren canales tanto de sodio como de potasio, los cuales hacen pues un intercambio y llevan a cabo el potencial de acción. En la epilepsia va a haber una desregularización, va a haber una desregularización y se va a producir una entrada excesiva de sodio, lo cual va a provocar continuamente potenciales de acción. Al haber pues potenciales de acción de manera desregularizada, pues se va a dar todo esto que ya les expliqué, pero pues muchas veces. Otra alteración puede estar a nivel de la terminal axonal, que esta va a estar o se va a deber por una desregularización también de los canales, de los canales de calcio, lo cual va a provocar una exocitosis de los neurotransmisores al espacio sináptico. Esto va a tener como característica que va a ser totalmente independiente de los potenciales de acción. Es decir, las membranas se van a unir las vesículas, perdón, se van a unir a las membranas y va a haber una liberación excesiva de los neurotransmisores. La tercera o el tercer nivel es lo que les comentaba, que ese sí lo menciona en el libro, que es un desequilibrio entre los neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios. Y esto por posiblemente una sobreestimulación de las neuronas postsinápticas. El cuarto tipo, perdón, es por una alteración de los receptores postsinápticos. Esto lo marcaba que es más que nada por genética, en donde se van a ver alterados tanto los receptores GABA-A como los NMDA. Bueno, Entonces, doctora, como definición de una crisis epiléptica, a grandes rasgos, ¿cómo lo pudiera definir? Bueno, la crisis epiléptica es la sobreestimulación de los impulsos de las neuronas. No sé si así está bien. O una descarga sincrónica, ¿no? Que era lo que nos decía de los neurotransmisores y las vesículas, que no había un equilibrio como tal. Sí. Entonces también puede ser, lo pueden encontrar como usted como una sobreexcitación o una descarga asincrónica. Ok, sí, doctora. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda mis compañeros en cuanto a la fisiopatología. Y, ¿no? Okay. No. Bueno, nada más, como también encontré un dato de que las neuronas van a producir en un estado normal o fisiológico hasta 80 impulsos por segundo, mientras que en una crisis epiléptica se pueden producir hasta 500 impulsos por segundo. Entonces, pues sí vemos que es una diferencia totalmente grande. La que sigue, por favor. Ok, entrando a la clasificación, bueno,
tomamos esta clasificación que es de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, que la actualización fue en el 2017. Y bueno, esta clasificación tiene como dos, ajá, es como dos, son como dos, una versión expandida y una corta. La que vamos a ver aquí pues es la expandida, o la que puse fue la expandida. Esta clasificación se basa de acuerdo al tipo de crisis epiléptica. Puede ser de inicio, ya sea que sea de inicio focal, de inicio generalizado, de inicio desconocido. Y bueno, lo mencionaba así como que hay algunos que toman algunas crisis epilépticas como sin clasificar, pero esto lo menciona porque a veces el médico no es capaz todavía como de reconocer si la crisis epiléptica es de inicio focal o generalizado. Entonces, bueno, vamos a ver que las de inicio focal, en estas, el paciente puede tener la conciencia, puede tener una alteración de la conciencia o puede estar pues consciente. Estas pueden ser de inicio motor o de inicio no motor. Dentro de las de inicio motor tenemos las automatismo, las atónico, las clónico, espasmos epilépticos, hipercinéticos, los mioclónicos y los tónicos. En los de inicio no motor tenemos los autonómicos, los de arresto de comportamiento, los cognitivos, emocional y sensorial. Y bueno, tenemos esta última que la verdad, esa sí me confunde un poquito, que se conoce como focal atónico o clónico bilateral. Las de inicio generalizado, que pueden ser motores o no motores. Aquí las no motores, algunos como artículos anteriormente lo clasificaban como las crisis de ausencia. Entonces tenemos que en las motores tenemos las tónico-clónico, las clónico, las tónicos, las mioclónico, mioclónico, tónico, clónico, mioclónico, atónico, atónico, así como espasmos epilépticos. Mientras que en las no motores tenemos las típicas, atípicas, mioclónicas y mioclonía del párpado. En las de inicio desconocido pueden ser de motor y también no motor. En las motores, las tónico-clónico, espasmos epilépticos, y las no motores, pues las de arresto de comportamiento. Ahora, ¿le puedes dar un clic, por favor? Bueno, la que sigue, más bien. Bien, para entender así como un poquito a qué se refiere cada uno de atónico, clónico, puse aquí las de inicio focal, que fue como las que encontré. Las motoras, las de inicio motor, se refieren a aquellas que van a sufrir ciertas sacudidas rítmicas en alguna parte del cuerpo, y estas van a estar relacionadas como convulsiones o crisis epilépticas. Las sensitivas van a estar asociadas a estimulaciones en alguno de los órganos del sentido, como puede ser hormigueo o visualizaciones de luces, entre otros. También mencionaba en un artículo que los pacientes pueden como llegar a oler cosas en estas sensitivas. Las autonómicas pueden ser, bueno, más bien son que existe un malestar de carácter extraño e intenso que puede ir ascendiendo, por ejemplo, desde el estómago hacia la cabeza en un espacio de tiempo limitado. En cuanto a las psíquicas, pues es la presencia de pensamientos extraños que aparecen bruscamente y, por ejemplo, aquí les puse que el paciente dice haber vivido una situación anteriormente sin que esto pues sea cierto. Las crisis epilépticas de inicio focal van a incluir trastornos tanto unifocales como multifocales, pero van a afectar solamente a un hemisferio, mientras que las
crisis de inicio generalizado, mencionaba que lo característico es que afecten los dos hemisferios. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Bien, y aquí les puse unos videos. No sé si puedes abrir el primer link. Es que no me dejó copiar el video, por favor. Te va a mandar a YouTube. Bien, este video es un ejemplo de una crisis focal motora en la cual vemos que la paciente solamente pues mueve una parte del cuerpo, en este caso la extremidad izquierda. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Ahí no se escucha, pero bueno, en este caso la paciente sí está consciente e incluso está hablando con, no sé si sea el enfermero o el médico, y solamente tiene estos movimientos pues arrítmicos en lo que es el brazo izquierdo. Ya, con eso. Gracias. Bueno, y el otro video que es el del bebé es un ejemplo de una crisis focal. En, en esta, doctora, tuve una duda porque eh, el video solo lo mencionaba como de inicio focal, pero según yo es, o sea, como su clasificación o como el apellido sería de tipo motor. Sí, porque incluso empieza con parpadeo y después ya se generaliza, no es como del todo focalizada. Ah, ok. Ujú. Así es como, bueno, empiezan el diagnóstico de un síndrome de West en los niños o en los neonatos, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Puedes poner el otro video, por favor? Bueno, en este video ya es un ejemplo de una crisis parcial. Ah, bueno, se me olvidó mencionarles que en esta clasificación lo manejan como inicio focal, pero en algunas otras clasificaciones o más antiguas lo manejan como parcial, de inicio parcial. Em, Bueno, en este video vemos que a diferencia del primero, del de la señora, sí hay como sí hay una como pérdida una alteración de la conciencia. Y, ok, ya, si quieres darle a la otra diapositiva, por favor. Ok, en cuanto a las de inicio generalizado, pues bueno, como ya se los mencioné, cómo se subdividían se subdividían este tipo de crisis. Bueno, tenemos aquí que cuando hablamos de una crisis de inicio generalizado tónica, estamos hablando que hay una pérdida de conciencia brusca y pues la persona comienza con rigidez en lo que es todo su cuerpo, porque como ya se los mencioné, estas se caracterizan por ser en ambos hemisferios. En cuanto a la clónica, pues nos estamos refiriendo a que existen movimientos rítmicos en todo el cuerpo
Y bueno, estas crisis pueden producir incluso mordeduras de la lengua, o el paciente puede hacerse como daño, o sea, sin que él lo quiera, sino por estas mismas, estos mismos movimientos. Las tónico-clónicas, bueno, pues estas es una forma mixta que va a comenzar con una parte tónica y después una clónica, es decir, primero con rigidez y después con unos movimientos. Las de ausencia, en estas la persona va a permanecer quieta por unos segundos sin que ella tenga como conciencia de lo que está pasando en su entorno. Lo que se caracteriza es que tienen la mirada fija. Y bueno, la recuperación de ellos puede ser inmediata y en muchas ocasiones los familiares o las personas que están con ellos pueden no percibirla o pueden pensar que el paciente se quedó como viendo hacia la nada solamente. Las mioclónicas, pues estas se refieren a que son sacudidas instantáneas y bruscas de parte, ya sea de alguna parte o de todo el cuerpo, y esto va a ocasionar que la persona, ya sea que tenga objetos o esté cerca de algo, lo va a soltar, o si está cerca de algo, pues lo puede como empujar o patear por los movimientos. Esta se caracteriza por durar pocos segundos. Y bueno, mencionaba que no son percibidas por el paciente, pero ahí me quedó como una pequeña duda, porque si va a tener como sacudidas y va a mover como bruscamente partes de su cuerpo, pues supongo que sí lo ha de percibir. No sé si en eso esté bien, doctora. Pero como hay una pérdida de la conciencia, en ese momento no lo percibe como tal el paciente, Ah, ok, ok. por la pérdida de la conciencia. Ujú. Ujú. Ah, ok. Cuando es focal y no generalizada, sí el paciente percibe y nota que se mueve una parte de su cuerpo, pero cuando es generalizada y hay pérdida de la conciencia, no hay como tal una conciencia en ese momento. Esa es la diferencia entre una clasificación y otra. Ok, ok. Ujú. Sí, sí, doctora. En cuanto a las de Spango, bueno, pues esta es se va a dar una flexión y extensión brusca, ya sea por ejemplo, de la cabeza y de alguna otra parte del cuerpo. Va a durar entre aproximadamente de 1 a 5 segundos y suele repetirse pues varias veces al día, mencionaba. Y en cuanto a la atónica, bueno, en esta va a haber una pérdida de la conciencia y de tono muscular, eh, por lo cual pues el paciente puede caer de manera brusca al suelo si se encuentra pues de pie o en alguna situación. Y esta suele suceder por una contracción muscular simétrica bilateral y es de manera pues prolongada. Eh, la que sigue, por favor, para ver los videos. Ay. ¿Puedes poner el primer video, por favor? Bien, el primer video nos habla sobre... Ay, es que no lo alcanzo a ver, no sé qué le pasó. Ah, ya. Sobre una crisis de tipo clónico, tónico, clónico, en el cual vemos que el paciente primero empieza con unos movimientos, después con la rigidez y después, pues, posterior sigue como con movimientos. Incluso hay pérdida de la conciencia en esa. Sí. Ujú. El siguiente video, por favor. Ándale, el de abajito.
Bueno, y ese es un ejemplo de una crisis mioclónica. Y bueno, pues aquí lo que les mencionaba que el paciente puede pues soltar como algunas cosas que tengan en la mano. En este caso la paciente pues está comiendo y vemos que tiene como esos eh, pequeños como espasmos. Y los otros, por favor. Bueno, y los otros dos son sobre crisis de ausencia. Esto me pareció interesante porque en ambos videos a los niños se les pide que soplen a una hoja, lo cual pues yo lo entendí como que están sobreestimulando para ocasionar como esta crisis y poder evaluarla. Porque ahorita vamos a ver que la niña está soplando y de repente fija un poco la mirada, ahí es donde tiene la crisis. Lo que pasa es que hay una hiperventilación y cuando hay una hiperventilación aumenta lo que es la cantidad de dióxido de carbono y eso es uno de los estimulantes también para provocar un ataque de epilepsia, ¿no? Los pacientes epileptógenos o los que tienen tendencia, no, bueno, tienen de alguna manera restringido por realizar hiperventilación porque eso puede proceder a algún ataque y es lo que está haciendo la niña, una hiperventilación. Ok. Sí. Y bueno, doctora, eso sería como todo en cuanto a la clasificación. No sé si me faltó agregar otra cosa. No, va a hablar de, bueno, prácticamente abarcó todas, es muy, aquí es más que nada con cuestiones de video Ujú. y o sea, lo que le había pedido el día de ayer y está bien. No sé si van a hablar, bueno, en grupos especiales, me imagino que en síndrome de West y Lennox-Gastaut. Sí, sí, lo va a hablar Ok, mi compañero. Ujú. ok, muy Sí. bien. Sí, Bueno, de hecho lo esquematizó y también lo puso por escrito. No sé si sus compañeros tengan alguna duda. De hecho, estamos nada más 10 en la clase, no sé por qué hacen falta 6. Continúe, doctora. sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre los grupos especiales de la epilepsia, digamos que haciendo, o vamos, específicamente en la infancia y en el embarazo. Ah, bueno, comenzando con la epilepsia en la infancia, se habla que la incidencia va a ser mayor en los niños que son menores de 1 año, se habla que son 233 por cada 100,000. Ya hablando de México, la prevalencia de esta, bueno, la epilepsia en la infancia va a ser de 10,8 a 18,8 por cada 1,000 niños. Y cerca del 70% de las causas en los niños, pues van a ser de origen genético. Ahora, bueno, como les digo, ¿no? 70% de las causas van a ser por causas genéticas. Sin embargo, pues aquí les puse este cuadrito que nos habla sobre el rango de edad y no es como tal la única,